explicó mucho, pero se alcanza a leer todo. Silencio, por favor. Vamos a empezar con la cuarta ponencia de esta tarde. El tema de la cuarta ponencia es ensayos preliminares para estimación de propiedades físicas y mecánicas en mezcla para bloques de concreto utilizando material reciclado como materia prima. La ponencia es parte de un trabajo de graduación, el cual fue supervisado por la ingeniera Mónica Gutiérrez, y las personas que realizaron esta investigación son David Portrán, Amadeo Portillo y Rodrigo Recinos. El primer ponente será José Amadeo Portillo Machuca. Él es egresado en Ingeniería Civil en el 2016. 2015 fue egresado, está por graduarse en octubre. El lugar de trabajo de José es DTI, Diseño, Transporte e Infraestructuras SADCB, y los campos de interés de estudio de José son Ingeniería en Transporte y Topografía. El segundo ponente es Rodrigo Benjamín Recinos García, también egresado en Ingeniería Civil en el 2015 y está próximo a graduarse en octubre de este año. El lugar de trabajo de él es S+E Ingenieros y el cargo que desempeña es asistente de diseño estructural. El proyecto en el que está trabajando es la etapa de remodelación 2, el EPA Los Próceres. Y los campos de interés de estudio de Rodrigo son diseño estructural, geotecnia, materiales de construcción y topografía. Entonces, los dejo con ellos para esta presentación. Bueno, buenas tardes. Como les decía Julio, este es nuestro trabajo de graduación, el cual se titulaba Ensayos preliminares para la estimación de propiedades físicas y mecánicas en mezclas para bloques de concreto utilizando material reciclado como materia prima. Como ustedes sabrán, o muchos de ustedes sabrán, el concreto está hecho por medio de materiales como agua, cemento, grava o chispa, y nuestra investigación se basaba en la sustitución de un cierto porcentaje de uno de los agregados gruesos, el cual es la chispa, por un material plástico reciclado. A modo de preámbulo, quisiera comentarles acerca de una situación. Como ustedes podrán observar, nosotros en la sociedad utilizamos grandes cantidades de material plástico, pero no simple y sencillamente nosotros utilizamos estos materiales plásticos, sino que nosotros, de igual forma como consumimos, nosotros desechamos grandes cantidades de materiales plásticos. Por consiguiente, en los últimos años se ha venido desarrollando lo que es una cultura de reciclaje de este material para diferentes usos, lo cual es la generación de nuevos productos o simple y sencillamente realizar nuevos productos con fines decorativos. A nivel industrial existen plásticos que tienen la característica que son capaces de ser fundidos nuevamente para poder producir nuevos productos y no simple y sencillamente producir artesanías. Estos materiales se clasifican como termoplásticos. Uno de los plásticos que entran en esta clasificación es el PET, mejor conocido como el plástico del cual están hechas las botellas plásticas. El proceso en el cual se reciclan estos materiales es el que podemos observar aquí. Se recolecta el material, se descontamina de forma mecánica, se observa si no existen piezas metálicas o otro tipo de contaminantes, a modo que solo quede el residuo plástico. Este material es triturado, posteriormente lavado, secado y pasado a un proceso de fundición. Durante este proceso existe un periodo en el cual el plástico se encuentra en forma de partículas, y estas partículas simulan muy bien lo que serían las características de uno de los agregados gruesos. Esta sería como la base que nosotros utilizaríamos para realizar lo que fue la investigación. Utilizar este material triturado en sustitución parcial de lo que fue la chispa en las mezclas de concreto.
Durante la investigación nosotros seguíamos lo que fueron 3 objetivos. El primero era realizar una caracterización del material plástico, observar qué tan variable era y sus características qué tan variables eran. Si nosotros podíamos llegar a una recicladora un día, obtener material, utilizarlo, llegar otro día, una semana después, un mes después, y si estas características se mantendrían constantes o variarían. Nuestro segundo objetivo sería observar cómo las propiedades de la mezcla de concreto cambiaban debido a la inclusión de este material reciclado dentro de él. Y como último objetivo teníamos el validar qué tan viable es realmente el utilizar mezclas para bloques de concreto con inclusión de PET. Bien, nuestra metodología general fue realizar 2 fases de ensayos. La primera fue realizar la caracterización de nuestra materia prima, la cual se puede observar aquí en esta imagen. Nosotros utilizamos lo que fueron 5 muestras de diferentes días, la primera de las cuales presentaba una coloración celeste en un 90-100%, y la muestra 4 mostraba una coloración verdosa en un 30-40%. Las otras 3 muestras no presentaban coloración alguna. La segunda fase consistía en, ya determinada la caracterización, realizar ensayos a especímenes creados con mezclas de concreto utilizando este material. Bueno, la fase 1 consistía, como les dije, en realizar una serie de ensayos a nuestros materiales, como eran el PET y los agregados. Aquí les muestro un cuadro en el cual cómo fueron distribuidos los ensayos. Seré un poco breve debido al tiempo, así que pasaré de lleno a lo que fueron los resultados en las muestras de PET. Bueno, como les decía, nuestro primer ensayo fue el ensayo de granulometría. Este consiste en separar de forma mecánica una muestra de material y separarlo por tamaños. Posteriormente pesar estas separaciones, por así decirlo, y determinar qué porcentajes del material se situaba en diferentes tamaños de partícula. En la siguiente diapositiva podemos observar 2 curvas granulométricas. En estas podemos observar 2 comportamientos muy diferentes. Por ejemplo, en la arena nosotros obtuvimos una granulometría bastante dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra muestra poseía como, digamos, un cierto porcentaje apreciable o igual en diferentes tamaños de partícula. Por el contrario, en lo que fue la chispa, nosotros obtuvimos un material que era mucho más uniforme. Más del 90% de nuestra muestra tenía un tamaño de partícula que se centraba entre un 10 a un 5, entre 5 a 10 milímetros de diámetro de partícula. Ahora bien, estos son los resultados que obtuvimos de nuestras muestras de PET. Tenemos lo que son 5 gráficas de granulometría. Si observan, el comportamiento de las 5 gráficas es bastante similar, lo cual indica que realmente no existe dispersión a nivel de granulometría entre las diferentes muestras. Existe una pequeña dispersión ahí por el 5 milímetros, pero es considerable ya que más del 60% de nuestro material se situaba por ese tamaño de partícula. Nuestro siguiente ensayo fue densidad bruta, suelto y variado. Este ensayo nos serviría para poder determinar lo que es la densidad bruta suelta de nuestro material, lo cual utilizaríamos posteriormente para el cálculo de cantidades de obra ya a la hora de hacer nuestros especímenes. Nuestros resultados fueron los siguientes. Obtuvimos una variación de densidad bruta tanto suelta como variada, la cual variaba del promedio general de cada una de las gráficas alrededor de un 13%, lo cual no es muy grande, pero sí representa una variabilidad apreciable. Nuestro siguiente ensayo fue el ensayo de gravedad específica. Ambos ensayos anteriores, tanto granulometría como densidad bruta, poseen ensayos los cuales
son realizados de la misma manera que para cada uno de los materiales. Para la determinación de gravedad específica existen normas ASTM que rigen de forma diferente cómo será la determinación de estos parámetros, pero básicamente todos se centran en el mismo concepto, el cual es determinar este parámetro por medio de volúmenes desplazados. Nuestros resultados fueron los siguientes. Obtuvimos de que nuestra muestra PET1 presentaba un mayor valor de gravedad específica, seguido por la muestra 4. Si ustedes logran notar, justamente las posiciones vienen un poco a casar con lo que fue el contenido de coloración en nuestras muestras. La muestra 1 tenía una coloración casi total, mientras que la muestra 4 tenía una coloración parcial. En la muestra 2 realmente tiene un valor cercano a lo que fue la muestra 4, pero esto fue ya que esto que tenemos nosotros aquí es una gráfica de promedios, pero entre nuestros valores individuales nosotros descubrimos de que ese promedio llegó a ese valor debido a que uno de los ensayos que realizamos, se podría decir que se disparó, subió bastante, por lo cual ese valor se ve más alto de lo que podría ser. Pero en general el promedio nos rondó por alrededor de 1.323, con una variación entre las diferentes muestras de alrededor un 3%. Básicamente con todos estos ensayos nosotros podríamos concluir de que nuestro material sí presenta variaciones, pero realmente no son muy grandes. Es un material bastante uniforme. Ahora los dejaré con mi compañero, quien se encargará de explicarles lo que es la segunda fase. Buenas tardes. La segunda fase consistía en realizar cilindros de concreto compactados. De esta manera simulamos la manera en que se fabrican los bloques de concreto. Y a estos cilindros les realizaríamos estos 3 ensayos: resistencia a compresión, absorción y tensión indirecta. Aquí también les muestro el número de cilindros que fabricamos para cada uno de los ensayos, tanto con plástico y sin plástico. En total fueron 103 cilindros los que fabricamos para esta investigación. Aquí les muestro el equipo para fabricar los cilindros. Los moldes que ocupamos son los de Proctor de 4 pulgadas. Ocupamos la mezcladora mecánica, el marco para extraer los cilindros, y en medio se muestra el martillo de compactación, que es el martillo del equipo Marshall, que se ocupa en carreteras. Lo ocupamos porque la base del cilindro tiene 4 pulgadas, igual que el molde, y reparte más la energía de compactación. Luego tuvimos que determinar el método de compactación, es decir, cuánta energía de compactación íbamos a ocupar. Para eso realizamos varios ensayos, se muestra aquí en la gráfica, cada punto es un ensayo, variando la energía de compactación, y registramos las densidades de los cilindros. Y decidimos ocupar la que nos darían cilindros con densidades que se pueden clasificar según la norma ASTM C90 como de peso medio, es decir, en un rango de 1680 y 2000 kilogramos por metro cúbico. Y entonces este sería el método de compactación. Estos son los parámetros: número de capas 2, 15 golpes por capas, el martillo pesa 10 libras, la altura de caída serían 18 pulgadas, el volumen 943, y ocupando la ecuación de energía de compactación nos da que son 675 kilonewton por sobre metro cúbico. Allá se ve una imagen de cómo compactábamos una base rígida, poníamos el molde y dejamos caer el martillo. Pero lo importante de cara a los otros ensayos era también la confiabilidad del método. Aquí les muestro los promedios de las densidades de todos los cilindros. Y ahí se muestra el rango de 1680 a 2000, que era lo que esperábamos. Los únicos que son mayores son los que no tienen plástico, que es obvio, porque a los que tienen plástico se les disminuye el peso. Y más importante aún son los coeficientes de variación de los resultados. Estos son de las densidades. El coeficiente de variación es una medida de la dispersión de los datos y se considera que es altamente representativo el ensayo si el coeficiente de variación es menor a 10%. En nuestro caso la mayoría, como pueden ver, son menores incluso a 1. Eso quiere decir que son realmente muy representativos de los datos. Y el mayor es el de 2, pero 2 comparado a 10 también sigue siendo muy pequeño.
El primero de los ensayos ya en los cilindros es el de resistencia a compresión. El montaje es el de la máquina universal con los cilindros ya refrentados y se le aplicaba carga hasta que fallaran y se registraba esa falla. Y luego se calculaban los esfuerzos promedios. Aquí se pueden ver allá en el control, las primeras 5 barras son de los que no tenían plástico y todos estos, los otros son de los que tenían plástico, un 20% de plástico. Y se ve que el esfuerzo es promedio de 80 kilogramos centímetro cuadrado los que tenían plástico y de 114 los que no tenían. Aquí se muestra también el coeficiente de variación de estos resultados y se puede ver que es todos menores a 10, o sea, altamente representativos. Y la reducción promedio de los que tienen plástico respecto a los que no tenían se puede apreciar aquí que es 30%. Sin embargo, no podemos hablar de que se puede extrapolar estos resultados directamente a los bloques, porque hay muchos estudios de que dice que la resistencia varía en cuanto a la forma y el tamaño. Por ejemplo, acá en esta gráfica se ve que el tamaño influye. A medida sea más grande el diámetro de los cilindros, es menor la resistencia, aunque todas las otras características se mantengan constantes. El otro ensayo es el de absorción, que es sencillo, solo determinar estos 3 pesos: el saturado, el secado al horno y el inmerso. El inmerso se hace en el tanque de inmersión y luego se calcula la absorción con esas 2 ecuaciones. Acá les mostramos todos los resultados y los coeficientes de variación, que siguen siendo muy pequeños, o sea, son altamente representativos. En promedio hubo un aumento de la absorción de los que tenían plástico de 14% respecto a los que no tenían plástico. Y se puede ver que según la norma C90 todos son menores al parámetro que dice, el que hemos establecido de peso medio, densidad de peso medio, tiene que ser de 272 cada unidad, y todos son mucho menores. El último ensayo es el de tensión indirecta, conocido también como brasileña, que es simplemente colocar los cilindros en esta posición, poner las tiras de playwood para amortiguar la carga y aplicarle carga hasta que fallen, se parten a la mitad. Y estos son los resultados de los que tienen plástico y los que no tienen plástico. Aquí sí hubo una dispersión un poco mayor respecto a los otros. El coeficiente de variación es mayor a 10 en algunos casos. Y eso se puede ver a la propiedad que estábamos midiendo, pues el plano en el que se aplica la carga, el plástico genera planos débiles de falla y facilita que haya falla. Aquí están los esfuerzos máximos de cada uno de los ensayos que tuvimos y el valor promedio de reducción de la resistencia a la tensión. En promedio el valor fue de 34%, aunque por la dispersión de los datos es un rango que puede variar en un 10%. Como conclusiones, de la fase 2 principalmente la resistencia a la compresión se redujo 30% y la absorción aumentó en un 14%. La tensión indirecta se redujo en 34%, pero de la resistencia a la compresión y de la absorción podemos hablar de que hubo una alta representatividad de los datos, pero de los resultados de la resistencia a tensión ya hubo una mayor dispersión y puede darse ya la inclusión de plástico o otros errores. Respecto a la primera fase, como les dijo mi compañero, las propiedades del PET son muy constantes, no importaba el día que lo tomáramos, se mantenían constantes. La granulometría del 60% está entre 4,75 y 2,36 milímetros. La gravedad específica es de 1,32. La inclusión de PET también podemos hablar de que hay una reducción de la adherencia. Esto afecta principalmente en la resistencia a la tensión indirecta y a las compresiones, porque no hay tanta adherencia entre el plástico y el resto de la mezcla como lo hay con la grava. Y en general, pues aunque la inclusión de PET presentaron alteraciones desfavorables en las características que estudiamos, podemos decir de que es viable la producción de ellos, pero hay que
buscar maneras de compensar las alteraciones que vimos. Entre las recomendaciones de la investigación está realizar ensayos sustituyendo por grupos de granulométricos y también evaluar un método de compactación que sea más aplicado que se pueda extrapolar a los bloques de forma y tamaño convencional. Para la resistencia a la compresión se puede estudiar realizar diseños de mezcla que compensen la reducción de la compresión, que puede ser agregando más cemento, y también aplicar más energía de compactación. De esta manera, al ser más densos, van a aguantar más, van a tener más resistencia. Estos dos métodos posibles para compensar las alteraciones también deberían de acompañarse con un estudio de factibilidad económica. Y por último, la última recomendación es que se realicen investigaciones sobre el efecto del tamaño de la forma, no solo en la resistencia a la compresión, sino en la absorción y en la tensión indirecta. Eso es todo en nuestra investigación. Gracias. Preguntas para este grupo, preguntas, comentarios. ¿Alguien? Como lo que hicieron fue una sustitución parcial del agregado, ¿cuánto fue el porcentaje que sustituyeron de la chispa por el PET y cómo llegaron a ese porcentaje? Esto fue una investigación también bibliográfica. Una tesis anterior a la de nosotros determinó que un 20% de sustitución por grava era lo óptimo para cilindros. No, perdón, para hojuelas de PET, porque en la otra tesis realizaron ensayos a hojuelas de PET y a unas pequeñas esferas que se llaman pellet. Entonces, con ese porcentaje, lo único que hicimos fue quitar 20% de la grava y agregar 20% de plástico. Por eso una de las recomendaciones de la investigación es quitar el tamaño de plástico que teníamos por el tamaño de la grava. Pero fue en general 20%. ¿Alguien más? En ese caso yo tengo uno. No sé si llegaron o el alcance de esta investigación era también investigar la diferencia entre el módulo de elasticidad del concreto, calculando lo que son las deformaciones unitarias en ocasión, por decir algo. Sí, de hecho sí. En realidad nuestra investigación eran 4 ensayos, módulo de elasticidad y los 3 que les presentamos. Pero hubieron problemas con el equipo y los resultados dan exageradamente dispersos. Algunos son hasta contra las leyes de la física. Entonces no podíamos hablar de que agregarle plástico lo dispersaba o lo arruinaba, sino que no podíamos concluir nada. Pero sí iba incluido en nuestra investigación. Por eso es que en el número de cilindros había un aumento en el número de los que ocupamos para resistencia a compresión, porque los mismos que ocupamos para resistencia a compresión les medíamos las deformaciones verticales. Por eso eran más para tener más datos, pero al final no pudimos concluir nada del módulo de elasticidad. ¿Alguien más? Dale. Los cilindros, era que el valor de resistencia en todos los cilindros es similar a los bloques de concreto. Bueno, la edad fueron a 7 días, dejándolos curar 3 días desde la fabricación. La otra pregunta era la correlación entre estos resultados y de bloque, ¿verdad? Pues bibliográficamente investigamos de que el efecto del tamaño y la forma no permite decir de que porque a nosotros nos dio un valor puede dar el mismo valor en un bloque, porque afecta el tamaño y la forma, y también de que nuestros probetas eran sólidas y los bloques son huecos, y eso afecta bastante. Entonces no podemos hablar de que el valor que nos da a nosotros podría esperarse en un bloque, pero sí podemos hablar de que la reducción que hubo en
en nuestros cilindros puede haber en un bloque. Porque una reducción de 30% de nosotros, podría haber una reducción de 30% también en bloques de forma y tamaño convencional. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces vamos a pasar a la entrega de unos diplomas de reconocimiento a las personas que han hecho la ponencia y que han sido parte de la investigación.